Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les estaré mostrando cómo pueden proyectar la pantalla de su dispositivo celular en el computador, y además de ello van a poder manipularlo desde el computador sin necesidad de tenerlo en sus manos. Para ello no estaremos instalando ningún tipo de aplicación en nuestro dispositivo celular. Esto lo haremos de forma alámbrica, o sea que vamos a necesitar un cable USB. Puede ser el mismo cable que utilizamos con el cargador de nuestro celular. Así que si no quieres perderte ningún detalle de cómo vamos a realizar este procedimiento, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete para que puedas estar al tanto de todo el contenido que subo al canal, que en realidad es de mucha ayuda y de mucha utilidad para todos ustedes. Entonces mi gente, no siendo más, comencemos con este tutorial. Anteriormente yo les había realizado varios videos sobre cómo poder proyectar la pantalla del celular en el computador, e incluso de cómo poder también capturar lo que es el audio interno del celular. En la descripción del video les estaré dejando los links para que vayan a ver esos videos en caso tal les interese, pero les hablaré de uno en particular que fue el primero que subí de esta serie de videos, que el método es muy parecido a este que les estoy mostrando el día de hoy, pero con la diferencia de que allá había que estar escribiendo unos comandos y unas cuestiones que la verdad se hacía bastante engorroso, y si tú no lo haces bien te puede dar problema y no te muestra lo que es la pantalla del celular en el computador. Entonces con este método lo que vamos es a automatizar un poco ese procedimiento, cosa que no tengas que hacer todas las cosas que te mostré en el paso anterior. Para realizar este procedimiento también van a necesitar tener lo que son los permisos de desarrollador en su dispositivo celular. Si no saben si lo tienen activo o no saben cómo activarlo, entonces aquí les estaré dejando una tarjetica, y también en la descripción del video les estaré dejando un link para que vayan a ver el video de cómo pueden activar esta función en su celular, ya sea Xiaomi, ya sea Samsung o ya sea Huawei, para que ustedes sepan cómo deben hacer esta activación de los permisos de desarrollador en su computador, en su celular, perdón, para que puedan realizar este procedimiento de forma correcta. Así que mi gente, no siendo a más, entonces comencemos ya con el tutorial en sí. Lo primero que vamos a hacer es descargar este archivo, que les estaré dejando el link de descarga en la descripción del video para que puedan acceder a este archivo. Este archivo lo van a tener en formato RAR, y como saben, para descomprimirlo simplemente vamos a darle un clic derecho y extraer aquí. Una vez hecho eso, no les va a pedir contraseña para extraerlo, les va a quedar esta carpetica que están viendo por acá. Vamos a darle un doble clic y nos va a abrir esta otra subcarpeta que está aquí. Vamos a ingresar a ella, y como ven van a encontrar todas estas extensiones dentro de esa carpeta. Ok, por esa parte sería todo. Entonces ahora lo que haremos es conectar nuestro celular al computador. ¿Cómo haremos esto? Mediante un cable USB. El cable, como les dije anteriormente, puede ser el mismo con el que ustedes cargan su celular. Entonces simplemente vamos a conectar el cable al CPU del computador, y luego vamos a conectarlo a nuestro celular. Como pueden ver, ahí está conectado. Entonces posiblemente no, lo más seguro es que cuando conecten por primera vez el cable y ya hayan activado los permisos de desarrollador, como les dije al inicio, si no recuerdan, en la parte de la descripción del video les estaré dejando el link con el video de cómo pueden activar los permisos de desarrollador de su celular, ya sea Huawei, Samsung o Xiaomi. Entonces una vez hayamos hecho esto, entonces cuando conectemos el cable por primera vez, lo más seguro es que nos vaya a pedir un permiso. Simplemente le damos a aceptar y eso sería todo. Tenemos ya nuestro celular conectado mediante el cable USB al computador, y tenemos el archivo descargado en nuestro computador también. Entonces ahora, una vez tengamos ya conectado el teléfono, lo único que resta por hacer sería darle doble clic a esta aplicación que ven aquí en el computador. Simplemente le damos un doble clic y ahí ella automáticamente, como pueden ver, ya está proyectando la pantalla de mi celular en el computador. Déjame inicio aquí para que vean mejor.
aquí está, esta sería la pantalla de mi celular. Entonces miren, si yo hago movimiento aquí con el mouse, el celular también hace el movimiento. Miren, ahí pueden observarlo. Y miren, vamos a entrar aquí al YouTube, por ejemplo, y como pueden ver, todo es en tiempo real. Incluso puedo hacer el scroll, perdón. Y miren, ahí está. Vamos a ingresar un video, podemos reproducirlo. Miren, y miren, ahí está ya reproduciéndose el video totalmente en tiempo real. Como ven, ahí está el video, que por cierto, si no lo han visto, pueden ir a verlo para que se enteren cositas que no saben de pronto sobre las notas de Xiaomi. Ok, entonces miren, aquí con el clic derecho podemos darle hacia atrás y salirnos de la aplicación en la que estemos. También podemos manipular el celular estando conectado. Podemos manipularlo de forma táctil con nuestros dedos. Miren, ahí está, lo podemos manipular igualmente. No hay problemas con eso. Ahí está. Ahora bien, ¿cuál sería el inconveniente que tiene este método? Aunque es aún más fácil que los métodos que le enseñé anteriormente, ya que esto es más automático, por decirlo de alguna manera. El inconveniente es que aquí no hay captura de audio interno del dispositivo, simplemente te está capturando lo que es la pantalla, meramente la pantalla, no te captura audio. Pero en la descripción del video está unos videos que ya he realizado de cómo pueden hacer para que les capture también lo que es el audio. Este video lo quise hacer para que tuvieran una forma más fácil de hacer este procedimiento sin necesidad de estar ingresando ningún tipo de códigos para poder proyectar la pantalla. Algo que también deben saber y que es de mucha importancia es que este procedimiento yo solamente lo he probado en el sistema operativo de Android. No sé si en Apple funciona. También les digo que he probado desde el sistema operativo de Android en la versión 8 en adelante, o sea que de versión 8 a versión 11, la 12 que está por salir, este procedimiento está funcionando correctamente, pues ya lo probé en varios celulares, así que si tienen Android 8.0 en adelante les va a funcionar perfectamente. No sé si los Android anteriores a esto le funciona, ya tendrían que probarlo, pero para esto es espectacular y su rango de funcionamiento es muy bueno, ya que tú puedes, si tienes por ejemplo la pantalla, el táctil de tu pantalla dañado y tienes la opción de desarrollador previamente activa en tu teléfono, vas a poder manipular el teléfono aunque el táctil esté dañado y poder recuperar así información. Ahora les voy a mostrar cómo crear un acceso directo para que no tengan que estar entrando cada vez a la carpeta esta que tenemos aquí en el escritorio. Simplemente vamos a tener que darle un doble clic como cualquier otra aplicación o como cualquier otro programa en nuestro escritorio para que inmediatamente comience a funcionarnos lo que es la pantalla del celular en el computador. Y para ello lo único que debemos hacer es ingresar a la carpeta donde tenemos el archivo que descargamos. Vamos aquí, abrimos y al archivo este que es el que estamos utilizando para hacer la proyección de la pantalla. Entonces vamos a darle un clic derecho y vamos a darle enviar a, y aquí le damos a la opción escritorio, crear acceso directo, y eso nos estaría creando este acceso directo como lo pueden ver aquí en el escritorio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es opcional, pueden cambiarle el nombre, no pasa nada, o pueden también cambiarle el icono, y para ello simplemente le pueden dar un clic derecho y aquí colocar en propiedades. Una vez hecho eso, aquí en este menú que se nos abre en esta ventanita, vamos a ir a la opción de cambiar icono. Aquí le damos a aceptar y vamos a escoger entre la gama de iconos que trae Windows por defecto. Si ustedes tienen un icono en específico en su escritorio o guardado en su computador, lo pueden utilizar también. Aquí hay bastantes iconos, pueden escoger el que ustedes prefieran. Déjenme buscar uno que hay por aquí de un celular, si es que lo consigo. A verlo aquí, este creo que es un celular. Vamos a darle a aceptar, le damos a aplicar y aceptar, y con eso se nos estaría cambiando ya el icono. Y aquí también, si le damos un clic al nombre, podemos cambiar el nombre del archivo. A ver, vamos a colocar Carlet capturadora. Ahí le colocamos eso, y aquí ya después que tengamos el celular conectado,
Debemos tenerlo conectado igualmente al USB. Que tengamos el celular conectado, simplemente vamos a darle doble clic aquí al acceso directo que creamos en el escritorio, y como ven ahí ya se está iniciando lo que es la proyección de la pantalla y va a funcionar igual a como ya se lo venía explicando. Este era un detalle que ya se me estaba olvidando explicárselo, pero es un truquito bastante útil, porque ya así nada más hay que darle clic aquí al icono y se estaría ejecutando lo que es la proyección de la pantalla de nuestro celular. Entonces, mi gente, espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes, y nuevamente les reitero que si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse para que estén al tanto de todas las novedades que subo constantemente para la ayuda de todos ustedes. También, si te queda alguna duda, alguna inquietud, puedes dejármela en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiéndola. Así que, mi gente, no siendo a más, nos vemos hasta un próximo tutorial.